semana pasada, Sí. pero yo me incorporé a la carrera en sí el jueves de la Ujú. semana pasada, entonces yo no hice los prácticos. No hice el Entonces, por primer eso TP. quería... No, no hice el práctico, sí. Empecé el jueves recién, así que llegué a hacer el parcial el viernes pasado. Ujú. Así que, Bueno, bueno, después no sé cómo... puedes recuperarlo al final. Yo lo que digo Ah, es que bien. ahora, en este trabajo práctico 2 ya forman parte de un grupo. Bueno, muy bien. ¿Sí? Y ya lo vemos al final de la materia. Muy Así bien. lo puedes recuperar. Bueno, bueno, está bien. Bien. Chicos, participen en la clase. Van a arrancar la unidad 3 ahora con Agos. Y el viernes que viene la seguimos. ¿Sí? Teórica práctica. Gracias, Laurita. Los dejo en buenas manos, chicos. Que estén muy bien. Éxitos a vos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao, un abrazo. Chao. Un abrazo. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Como Laurita me había presentado, mi nombre es Ana Belén Castro legalmente, pero todos me conocen por Agostina. Tengo como formación de base, soy licenciada en Trabajo Social, enseño en la Facultad de Humanidades en dos cátedras, una que se llama Administración y la otra es Ética, y también colaboro con las cátedras de Metodología de la Investigación. La idea en la clase de hoy, que habíamos estado hablando con Laurita, era poder recuperar todos los conceptos y categorías que vinieron ustedes desarrollando en el módulo 1 y 2 y además sumar algunas, digamos, de las nuevas temas que están incluidos en la unidad número 3. Lo que yo les voy a pedir es paciencia porque tengo que ir admitiendo y yo cuando les presento cambio de pantalla, o sea, salgo y los dejo de ver, entonces por ahí no voy a saber si ustedes siguen conectados o si no se me fue la señal de internet, así que quizás les pregunte si me escuchan, si comprenden, entonces por ahí, aunque sea uno que me conteste para que podamos, digamos, seguir el hilo de la clase. La idea es presentar el tema, recuperar algunos conceptos en el medio. Yo he estado viendo los trabajos prácticos que hicieron, el parcial o los temas, las preguntas que tuvieron en el parcial. Entonces voy a ir tratando de en el medio de dar la nueva unidad, ir incorporando los conceptos que ustedes ya vieron. ¿Y por qué es esto? Bueno, básicamente y principalmente porque investigación es un proceso. Y si bien lo vemos a los temas divididos en fragmentados y divididos en unidades, en realidad ese proceso es interrelacional. No hay posibilidades de poder comprender lo que es metodología de la investigación si no hacemos un proceso que esté interrelacionado. Cada uno de los elementos que vamos viendo tiene relación con los anteriores y con los posteriores. Y eso yo les voy a ir explicando cuando vamos avanzando en el tema de hoy. Por eso lo que voy a pedirles es que recién empecé a grabar, entonces que pongan en el chat el nombre y el apellido, además si tienen matrícula y si no DNI, para hacer el registro de los presentes. Por otro lado, contarles que me estoy demorando un poquito en realidad porque tengo que seguir admitiendo y si no ya me voy de pantalla y no los voy a poder admitir. Hay Alexia y Jessica, puede ser que hayan levantado la mano. ¿Necesitan hacer alguna consulta antes que inicie o están probando la No, pantalla nomás? disculpe, quería saber Sí, si queda grabada la clase para poder hacer una revisión luego. sí, todas las clases quedan grabadas y después las subimos al aula virtual para que puedan hacer la Muchas revisión gracias. y ir recuperando. Sí, todo va a quedar grabado. Y Alexia, creo que dije, no me acuerdo el nombre. ¿Tiene alguna consulta antes que iniciemos? Ese ruidito que escuchan es la gente que se va sumando y si no las activo ahí nomás, se pierde la conexión y no pueden ingresar y tienen que salir y volver a entrar. Pero viendo que son las 8:09, yo voy a dar inicio con la clase por respeto a ustedes que ya están y
y también porque no los quiero demorar mucho para poder habilitarles la palabra para que ustedes hagan las consultas que tengan sobre lo que se dé hoy o sobre lo que vienen viendo. Lo que vamos a trabajar hoy, con el tema que inicia la unidad número 3, es con los tipos de investigación. Estos tipos de investigación no son ajenos o no son, digamos, no hay diferencia con los paradigmas que ustedes vieron en la unidad 1. Tienen su correlato y tienen, digamos, su relación. Por eso le digo que estudiar investigación es estudiar toda la materia de una manera integral, ¿vale? Porque es un proceso. Estos tipos de investigación se pueden clasificar según el alcance o la finalidad de la investigación, según las condiciones del contexto y según la dimensión temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea cual sea el paradigma en el cual yo me posiciono para pensar o para plantear un tema de investigación, voy a tener un alcance, una condición en el contexto y una dimensión temporal. Aguarden que cambie la pantalla, admito y ya vuelvo. Entonces, les decía que existen 3 tipos de investigación generales que tienen que ver con el alcance de la finalidad, las condiciones del contexto o la dimensión temporal. Y esto se los voy a ir explicando con ejemplos. Según el alcance de la investigación, puede ser exploratoria, vamos a ir de abajo hacia arriba, y tiene que ver con los grados de complejidad, pero también con los objetivos de la investigación específicamente. Exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. ¿Qué quiere decir que una investigación sea exploratoria? Básicamente, una investigación exploratoria hace referencia, aguárdenme, cambio de pantalla, admito y vuelvo. Ahí está. Hace referencia que el objetivo a investigar o el tema o el problema de investigación que me interesa estudiar no ha sido abordado antes o ha sido poco abordado. Cuando yo hago la revisión de la literatura, y esto ya lo vamos a retomar, cuando yo me planteo el tema y hago la revisión de la exploración de la literatura, qué se ha dicho, desde dónde se están pensando el tema que a mí me interesa investigar, me doy cuenta que hay casi nulo o escaso material sobre el tema que yo quiero investigar. Y entonces eso hace referencia a una investigación exploratoria, algo que hay poca información, pocas investigaciones o casi nada de tesis científicas que van a hablar específicamente sobre el tema de investigación que a mí me interesa. Recuerden que el tema se lo plantea de forma amplia y que cuando vamos avanzando en el proceso de investigación vamos a irlo reduciendo. ¿Y cómo se reduce ese tema de investigación? A partir de la formulación del problema de investigación. Eso vamos a retomar un poquito más adelante cuando veamos las metodologías de investigación. Entonces habíamos dicho que la exploratoria tiene que ver con investigaciones que no hay información, o sea, para decírselos en criollo, no hay información suficiente científica, que pueden ser tesis, revistas, investigaciones científicas sobre el tema que me interesa investigar. Por ejemplo, lo que nos está pasando ahora en actividades o en, por ejemplo, acciones que tienen que ver o se relacionan con los temas con la pandemia. Educación en pandemia, la administración de las organizaciones o de las instituciones durante la pandemia. Y para ello ustedes vieron que se van aplicando varios protocolos. Todo eso es una nueva temática, porque son temas que si buscamos, no hay escrito, no hay investigaciones previas a la pandemia sobre esta situación. Entonces esas son investigaciones de tipo exploratorio. Luego vimos que tenemos las investigaciones de tipo con alcance descriptivo. Bueno, el alcance descriptivo básicamente se describen las propiedades, las características, los perfiles de personas, fenómenos o comunidades que a nosotros nos interesa estudiar. Lo único que se pretende con esta descripción es poder recoger información, medirla y producir un conocimiento rápido.
Después tenemos el que tiene un enfoque correlacional. En este caso, las investigaciones que hablan o que se caracterizan por el enfoque correlacional son estudios que tienen un propósito de hacer una correlación, es decir, una relación entre dos o más variables, entre dos o más categorías. Y cuando hablo de variables me refiero a un tipo de metodología que sería la cuantitativa, que ya la vamos a desarrollar después. Y cuando hablo de categorías me refiero a una metodología de tipo cualitativa. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que voy a hacer es una correlación entre variables y voy a decir, por ejemplo, que todos los niños de madres fumadoras tienen asma durante la infancia. Eso es una correlación. Más allá de que eso, después yo tengo que aplicar investigaciones durante, digamos, durante el tiempo, y ya lo vamos a ver, voy a volver a este ejemplo, durante el tiempo para ver si realmente eso es real. Pero yo estoy haciendo una correlación de variables, diciendo que todos los niños de madres fumadoras en algún momento van a presentar o van a desarrollar asma. Entonces hago una correlación entre dos fenómenos, entre dos variables. En el caso de la explicativa que se relaciona y que se relaciona más con el paradigma cualitativo, lo que intentamos es explicar por qué suceden, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de los fenómenos sociales que nos interesan investigar. ¿Y por qué se relacionan con el cualitativo? Bueno, porque tienen un tipo de método, de metodología, y ustedes lo vieron en los distintos autores, cómo era el método, cómo eran los supuestos, cómo construían la realidad cada uno de los paradigmas, y sobre eso podemos volver, si quieren, más adelante en la clase, cómo van produciendo conocimientos. Entonces, ¿qué hacen este tipo de estudios o de este tipo de investigaciones? La explicativa es poder explicar las causas, los factores, las consecuencias de los fenómenos sociales que nos interesan estudiar. Cuando hablo de fenómeno social, hago referencia al tema que estoy pensando, o al tema que ustedes escribieron en el práctico como posible problema de investigación que van a desarrollar en su trabajo final. Cuando habíamos visto otra de las características o de tipos de investigación es según las condiciones del contexto. Pueden ser de dos tipos, observacional o experimental. La observacional básicamente tiene que ver con que lo único que hace el investigador es observar los fenómenos tal cual se dan en la realidad. No hay una intervención, el investigador se mantiene al margen. Por lo tanto, si pensamos cómo era el supuesto epistemológico en el paradigma positivista, nos damos cuenta de que ahí hay una correlación con esta condición de este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque en el paradigma positivista, en el supuesto epistemológico, la relación entre sujeto y objeto, entre el sujeto que conoce, que serían ustedes, y el objeto cognoscente, que sería el que nosotros queremos conocer, no tiene relación. Entonces, ¿qué hace el investigador? Solo observa. Es un tipo de estudio observacional. Y cuando hacemos referencia a los estudios según la condición del contexto experimental, sí hay una intervención. Pero ¿cómo es esa intervención? No es que nosotros como investigadores entramos en el campo o entramos, digamos, en el tema que nos interesa investigar y movemos las situaciones para que den el resultado que nosotros esperamos. No, no tiene que ver con eso. Por ejemplo, les doy un ejemplo concreto. En la teoría general de la administración, que seguramente ustedes la ven en alguna de las otras materias, en uno de las escuelas o de las líneas teóricas, que es digamos, el humanismo, hubo un investigador que aplicó un experimento en una fábrica donde trabajaban mujeres, que se llamó el experimento de Hawthorne, y ahí lo que él hizo es ir cambiando las condiciones ambientales para estudiar la productividad. El ejemplo concreto es, trabajó con un grupo de mujeres que tenían menos iluminación en el lugar donde estaban.
Al otro día le aumentaba la iluminación y él veía que cuando había más iluminación, la productividad también aumentaba. Y cuando bajaba la iluminación, estoy hablando de ventanas y de luminarias, la producción también bajaba. Entonces, eso es lo experimental, es poder cambiar algunas condiciones, por ejemplo, del ambiente, en este caso el ejemplo que les estoy dando, para ver cómo se comportan los fenómenos. En este caso, él quería estudiar cómo se comportaba el fenómeno, digamos, de la productividad en este grupo de mujeres. Ese sería un ejemplo concreto de lo que es el enfoque en condiciones de contexto experimental. El tercero es, según la dimensión temporal, nuestras investigaciones pueden ser transversales o longitudinales. Transversales tiene que ver con lo que la palabra semántica nos está diciendo. Es transversal al tiempo. Estudiamos un fenómeno social en un momento dado, en un contexto dado, en un tiempo determinado. Y solo responde para ese momento y para ese tiempo en el que nosotros lo investigamos. Y en el caso de la longitudinal, lo longitudinal hace referencia a que estudiamos un fenómeno en la longitud del tiempo. Es decir, que lo que hacemos es, iniciamos con un proceso de investigación ahora y lo vamos aplicando en distintos momentos de un tiempo determinado, por ejemplo, en 3 años, trabajando esa investigación con el mismo grupo de estudio, en las mismas condiciones, para ver cómo ese fenómeno social va cambiando y se modifica o no en el tiempo. Estos 4 tipos de investigación que estuvimos viendo, o sea, estos 3, perdón, que son, según el contexto, vuelvo a la primera para que recapitulemos. Según el alcance o la finalidad, según el contexto o las condiciones del contexto y la dimensión temporal, no es que se dan en nuestro proyecto de investigación, cuando tengan que escribir y explicitar en la parte de la metodología, no es que se da solo uno, sino que hay, digamos, una correlación y se dan los 3. En el caso del alcance y de la finalidad, por ejemplo, nosotros podemos tener estudios de tipo exploratoria y explicativa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros iniciamos con un proceso de exploración y cuando avanzamos en el conocimiento, cuando aplicamos nuestras técnicas de recolección de datos y analizamos, podemos llegar a un proceso de explicación. Esto lo puedo explicar después con un ejemplo. Pero también podemos tener investigaciones que sean descriptivas solamente. A lo que me refiero es que estas condiciones de las investigaciones o los tipos de investigación, puede haber más de uno en nuestro proceso de investigación. En algunos de los trabajos prácticos, por ejemplo, yo cuando hice las observaciones, hablaban de investigación exploratoria. Bueno, seguramente los ejemplos que ustedes, o los temas, perdón, no ejemplos, los temas que ustedes habían planteado eran exploratorios porque no encontraron específicamente trabajos sobre el tema como lo han planteado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a un tema de consumo problemático de sustancias en el barrio norte de Catamarca, por decirles. Como no encontraron con ese título, entonces pusieron exploratorio, pero en realidad eso no es exploratorio, porque ustedes sí tienen definiciones teóricas y científicas de qué es un consumo problemático, sí tienen definiciones de lo que es el barrio de Catamarca, o sea, lo pueden contextualizar. Lo que no tienen es esa interrelación entre las variables, y esa es la importancia de su investigación. Entonces eso es lo que ustedes tienen que fundamentar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque cuando nosotros elegimos el tema, los temas generalmente son amplios, pero se definen y se cierran o se enmarcan cuando formulamos el problema. Muchos autores nos piden que esa formulación del problema sea en una pregunta. ¿Por qué? Porque es el interrogante que yo tengo que responder al finalizar mi proceso de investigación. Ese interrogante general ya está marcando un posicionamiento paradigmático, un posicionamiento metodológico y está definiendo estos tipos de investigación que yo me planteé. ¿Y a dónde me lo planteo? Y en los objetivos. ¿Y a dónde me lo planteo? Y en el marco teórico. Y eso lo van a poder recuperar con la profe en la clase del viernes que viene, porque empiezan con el desarrollo de la dimensión epistemológica, que responde al qué investigo.
Y ese que investigo no es solo el problema de investigación, es toda una coherencia interna que tiene que tener el proceso mismo de investigación y la escritura de mi proyecto de investigación. Hasta que yo cambie, si tienen alguna duda, alguna consulta sobre esto que estoy hablando. No, profe, está siendo muy clara, gracias. Los ejemplos ayudan. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bien, ¿O profe, sigo? bien. No, todo bien, profe. Perfecto. Les agradezco porque también sé que están ahí porque no los veo. Aguárdenme un segundito. Estamos todavía. Estamos vivos en viernes a las 8:25 de la noche. La verdad que los admiro. Ahora lo que vamos a pasar y vamos a recuperar esto que vimos hoy, pero también lo que vienen viendo con lo que vieron en el trabajo práctico y los parciales, es decir, en la unidad 1 y 2. En metodología, en investigación social o en metodología de la investigación en todas las teorías y desde todos los autores, se habla de enfoques o de metodologías. Tenemos dos, cuantitativo y cualitativo. Cada uno de ellos, este tipo de metodologías que son formas de ¿qué es la metodología? Es todo el proceso que yo como investigador, o sea que ustedes como investigadores van a poner en juego a la hora de armar su proyecto de investigación. La metodología son todos aquellos pasos generales y decisiones que tomamos los investigadores para definir si hacemos desde un enfoque cuantitativo o desde un enfoque cualitativo. ¿Y qué me define a mí cuál de los enfoques elijo, cuál metodología elijo? Sí, mi tema de investigación, sí también cuando planteo mi proyecto de investigación, pero también cuando defino qué. Las preguntas de investigación y planteo los objetivos. Porque los objetivos, ¿qué hacen? Delimitan hasta dónde quiero llegar yo con esa investigación. Por eso la necesidad de formular objetivos que sean coherentes con mi tema y mi problema de investigación. ¿Para qué hablamos y para qué conocemos estas metodologías cuantitativas o cualitativas? Y bueno, porque ¿qué me van a dar? Me van a dar los indicios y las pautas que yo como investigador debo tener en cuenta a la hora de plantear mi proyecto de investigación. Porque la metodología cuantitativa, como ustedes están viendo en el gráfico que les puse, es lineal. Y la metodología cualitativa es espiralada. Y ya voy a explicar por qué. Aquí cuando veamos, o acá en esta pantalla que les estoy compartiendo, son 3 características generales que ustedes ya seguramente cuando yo se las lea y se las explique, se van a rememorar lo que ustedes hicieron en la unidad 1 y 2 porque ya lo vieron. Pero ¿lo vieron cómo? Lo vieron a partir de la definición de las características y condiciones y supuestos del paradigma positivista. Entonces tiene que quedar claro que la metodología o el enfoque cuantitativo responde solo y únicamente al paradigma positivista. ¿Por qué? Porque se apoya en un razonamiento deductivo. ¿Qué es la deducción? Que yo veo y en la medida que veo, creo y en la medida que creo puedo producir conocimiento. Que yo tengo que sí o sí experimentar, aplicar lo que yo quiero en la realidad y si yo puedo concretar, digamos, o si puedo verificar esto que estoy diciendo, entonces es real. Ese es el posicionamiento del paradigma positivista. No por nada, cuando ustedes leyeron los autores, este paradigma se apoyaba o de alguna manera surge en las ciencias duras, en las ciencias biológicas, en las ciencias estadísticas. Tiene que ver con eso, que todo es conocible a partir de ¿qué? De la experimentación. Que no puede haber, que tiene que haber, no es que no puede haber, que tiene que haber una relación directa de causa y efecto. Pasa esto por esto. Es una relación directa. No hay posibilidades de entenderlo desde otro lugar al problema de investigación que yo me planteo. El autor Juni y Urbano, que seguramente lo han visto, que ya son 2, Juni es José y Urbano se llama Claudio, ellos van a decir, o miren, yo les leo y de ahí les explico. Ellos dicen que se parte de una afirmación considerada verdadera, para luego observar casos particulares
que permitan ratificar la verdad de la premisa, mediante la confrontación con los datos empíricos. Cuando ellos hablan que se parte de una afirmación considerada verdadera, hacemos referencia a algo que vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con la hipótesis. La hipótesis es una correlación de dos variables, y esto que yo les estoy diciendo, una es la causa y la otra es el efecto. Entonces partimos de esa afirmación, que para luego dice observarlo en casos particulares, porque nosotros lo que hacemos es definir una muestra. Esa muestra, ¿qué es la muestra? La muestra son esos sujetos, esos grupos o esa comunidad que yo voy a observar, a dónde voy a aplicar mi proyecto de investigación, y lo que hago es confrontar la teoría que tengo con los datos empíricos. Esta metodología cuantitativa siempre inicia, surge y tiene su génesis en las teorías sociales. O sea, tiene que haber una teoría y tiene que haber sí o sí algo dicho sobre el fenómeno que yo intento estudiar para poder aplicarla. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Claramente que cuando yo me planteo un estudio exploratorio, los estudios exploratorios generalmente empiezan con investigaciones de tipo cuantitativa, porque cuando no hay datos, tengo que recolectar rápidamente alguna información para después quizás poder hacer otro tipo de investigación. Otra de las características importantes de este tipo de enfoque o metodología es la investigación, que va a estar guiada por categorías teóricas ya descubiertas por la ciencia. Bueno, me adelanté, tiene que ver con eso. O sea, siempre vamos a iniciar nuestro proceso de investigación a partir de algo que se ha dicho, que ya tenemos certeza que se está diciendo de el problema que me interesa investigar. Y a partir de allí, el trabajo de campo, lo único que va a hacer, se va a orientar a verificar categorías con las técnicas de medición y análisis de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente esto que les decía. Las metodologías cuantitativas son lineales. Cuando yo planteo un proyecto de investigación de tipo cuantitativo, lo que hago es seguir pasos que están establecidos ¿a dónde? En el método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo es el método que se apoya, que respalda y es propio de las metodologías cuantitativas. Este método lo que hace, como si ustedes leen qué es el método, todos seguramente desde algunos autores han leído qué es el camino para llegar a un fin, qué es el camino que me orienta. Sí, es eso. Son esos pasos definidos por el método específico del enfoque cuantitativo que voy a cumplir. ¿Y por qué es lineal? Porque yo me planteo un tema de investigación, un marco teórico, unos objetivos claros, una metodología, unas técnicas para recolectar los datos y unas técnicas para análisis. Esos pasos los debo cumplir uno por uno hasta que termino, digamos, la investigación, verifico o refuto mi hipótesis. Y si llegase a estar mal la investigación, ¿en qué sentido? En que yo establecí que los niños, hijos de madres fumadoras, en algún momento de su vida tienen asma, si eso no es real, porque yo hago esa investigación, aplico mis técnicas de recolección en campo, encuestas, un censo, un cuestionario cerrado, si yo hago eso y cuando obtengo los datos, obtengo que no todos los niños que las madres han sido fumadoras tienen asma, lo que voy a hacer es que refutar mi hipótesis. Hago mi informe de investigación y se cierra. ¿Qué pasó ahí? Mi hipótesis no es que estaba mal planteada, sino que la correlación de variables que yo hice no son las reales, porque cuando yo voy a campo a experimentar, a confrontar esta teoría que yo pensé con esos datos que tengo en campo, no son correlacionales, no se correlacionan. Como no hay correlación, y ahí retomamos cuando vimos lo que es correlacional, cuando no hay correlación entre esas variables que yo me planteé, tengo que volver a iniciar mi proceso de investigación con otras variables relacionadas, que seguramente ya las encontré en campo. En el caso del enfoque cualitativo, este es un enfoque que seguramente, que ha nacido obviamente de las ciencias sociales, que ha nacido en, digamos, como para confrontar o para enfrentar o como disidencia del enfoque cuantitativo, responde a los paradigmas
constructivista, interpretativo, al crítico, son lógicas de investigación que responden a las ciencias sociales específicamente. Y acá las características fundamentales del enfoque cualitativo es que se apoyan en un razonamiento inductivo, que inicia con las observaciones de repetición de fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál es el método que sigue la metodología cualitativa? El inductivo. El cuantitativo era el hipotético deductivo. ¿Por qué? Porque a partir de una hipótesis yo planteo una hipótesis, una relación de dos o más variables y deduzco una información. La deducción a partir de qué? De esa confrontación del dato científico, de lo que yo estoy planteando, o sea, de la variable que yo planteo en el campo, de la experiencia, confronto con la experiencia. Esto teórico que yo estoy diciendo, lo confronto con la experiencia en el campo, a partir de la recolección de los datos. En el cualitativo no, hay una inducción. ¿Qué es una inducción? Que a partir de mi observación, como investigador en el campo de que se van repitiendo algunos fenómenos, ¿yo qué hago? Pienso que todas aquellas situaciones similares se deben a lo mismo, pero solo hay una inducción. ¿Por qué? Porque aquí en la metodología cualitativa se estudian los fenómenos a partir de las lógicas y de las características y de los supuestos que tienen quienes, el paradigma constructivista o interpretativo y el crítico. ¿Y qué tienen de características esos paradigmas? Es que construyen o conocen la realidad intersubjetivamente, en la que intervienen los valores, entre las que el sujeto y el objeto forman parte de ese proceso de investigación. O sea, no hay una escinción del sujeto y el objeto. No hay un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. Los fenómenos son interrelacionales, la construcción de la realidad es interrelacional, intersubjetiva. Entonces, por eso, los resultados de una metodología cualitativa es inductiva. ¿Qué busca esta investigación? No busca que el estudio se replique. ¿Y por qué es que se replique? Porque ustedes vieron que en la metodología cuantitativa, cuando yo les doy el ejemplo de que todos los niños que tienen madres fumadoras en algún momento desarrollan asma. Bueno, ese estudio se puede ir replicando en distintos lugares tal cual está planteado para ver si da los mismos resultados. En la metodología cualitativa nosotros sabemos, por las condiciones del paradigma en el que nos paramos, que cada uno de los fenómenos sociales que intentamos estudiar son específicos en el tiempo y en el contexto y en el espacio en el que se desarrollan. No hay posibilidades de hacer una generalización, o sea, no hay posibilidades de replicar el mismo estudio en otro espacio. ¿Por qué? Porque las personas son diferentes, porque las atraviesa una historia, porque los atraviesa distintas experiencias, distintas relaciones, el contexto es diferente, no es lo mismo estudiar en un barrio del norte que un barrio del sur, un barrio del norte que son casas construidas por el IPB, que un barrio del sur que quizás es un asentamiento o ha nacido como un asentamiento. Entonces la historia atraviesa los fenómenos sociales y lo tenemos que tener en cuenta. Y es holística, dice, porque considera el fenómeno de estudio como un todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteamos, por ejemplo, un tema de investigación que sea de índole cualitativa, nosotros sabemos que la respuesta que vamos a obtener de la causa, digamos, de las consecuencias de ese fenómeno, no va a ser a partir de una relación de variables, sino que va a ser multicausal. Por ejemplo, que en una familia la situación económica, la falta de trabajo formal, la no escolarización de los niños o de los padres de los niños, la falta de acceso a una obra social, todo eso influye para que se dé un fenómeno que queremos estudiar. Entonces, por eso es la diferencia de estos enfoques o metodologías cualitativa y cuantitativa. Lo que quiero ahora, como dejar en claro, es que cuando vimos en la unidad 1 lo que son paradigmas, los volvemos a recuperar y nos van a atravesar todo lo que es la formulación de nuestro proyecto de investigación.
porque la metodología, pero sobre todo el paradigma, nos va a dar la coherencia epistemológica que necesita el proyecto de investigación tener para poder ser satisfactorio. ¿Y qué quiero decir con eso? Que yo no puedo plantear un problema de investigación de tipo cuantitativo, unos objetivos que intenten, por ejemplo, analizar lo que sienten o lo que piensan tales personas, porque eso es específicamente de lo cualitativo. Ahí ya hay una incoherencia metodológica. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en estas clases, a poder buscar la coherencia en la lógica de investigación. Y cuando hablamos de lógica, es un sinónimo para denominar lo que es la metodología o el enfoque cualitativo-cuantitativo. Básicamente, entonces, tenemos que poder estudiar todas las categorías y los temas que vamos viendo en investigación de una manera correlacional. Los separamos con fines pedagógicos o didácticos, en realidad no pedagógicos, sino didácticos, para poder comprender cada uno. Pero en realidad se dan casi simultáneamente cada uno de esos procesos. ¿Y qué digo con esto? No es que yo, cuando voy a si no, esto es un ejemplo concreto, cuando ustedes les han pedido en el práctico número 1 plantear un tema posible para desarrollar en un proyecto de investigación, ustedes no han pensado primero en el paradigma. Sin embargo, cuando lo han definido, cuando lo han escrito, ese paradigma estaba implícito. ¿Por qué? Porque en la forma en que ustedes han ido redactando, ese paradigma se va de alguna manera entramando en eso que estamos pensando. Entonces esa es la necesidad de que después busquemos una lógica y una coherencia en el proceso de investigación. Y otra de las cosas que les quería agregar es que cuando ustedes han planteado ese tema concreto de investigación, temas muy interesantes que he leído en sus trabajos prácticos, tenemos que tener claridad en que los temas de investigación que después se van a construir en problemas de investigación, no pueden salir solamente del sentido común. No salen solo del sentido común y de lo que a mí como investigador me gusta. Sí tiene que haber, digamos, un gusto mío como investigador de trabajar o de investigar sobre una temática, pero no puede estar escindido de una lectura teórica de investigaciones, de tesis, de libros que hablen sobre el tema que me interesa investigar. La mayoría de ustedes o muchos de ustedes forman parte o son empleados de la administración pública y trabajaron o plantearon temáticas que se relacionan directamente con su ámbito de desempeño laboral. Eso está perfecto. Ahora, otra de las cosas que les podría ayudar y que les podría resultar, digamos, de fácil acceso, es la posibilidad de hacerle entrevistas a expertos en el ámbito donde ustedes se desempeñan, si es que están por investigar eso, porque hay muchos de los temas que han planteado investigar. ¿Quiénes serían los expertos? Bueno, el director, el empleado de mayor antigüedad, que conocen y que saben cómo es la dinámica institucional. Entonces, esa información me sirve no solo para aclarar si es un tema posible de investigar, sino qué teorías y qué otros conceptos o categorías ir buscando en las teorías, en los libros, en las investigaciones, para irle dando nombre a esas cosas que yo quiero investigar. Porque cuando yo haga, digamos, la definición del problema de investigación, lo que voy a hacer es y ahí volvemos al espiral que habíamos planteado, lo que voy a hacer es sellar, digamos, el campo y hacerlo más acotado a lo que es mi problema de investigación. ¿Todos los temas son posibles de ser investigados? No. ¿Y por qué les digo esto? Porque no hay posibilidades de investigar temas que ya estén súper investigados. ¿Qué se investiga o para qué investigamos? Para producir conocimiento. ¿Qué conocimiento vamos a producir? Un conocimiento nuevo. Entonces, ¿qué tengo que plantearme como tema de investigación? Algo que no se haya dicho. ¿Qué se plantea como un tema de investigación? Los sesgos teóricos. ¿Qué son los sesgos teóricos? Eso que no se dijo nunca sobre el tema que a mí me importa. Entonces, quizás a mí me interese el consumo problemático de sustancias y consiga un montón de información sobre ello, pero no voy a conseguir
información específica del consumo problemático de sustancia en los niños que asisten al Humaraya en la ciudad de San Fernando de Catamarca durante el año 2020. Entonces, ese es un tema importante para investigar, por supuesto, porque sobre eso específicamente no hay. Sí sobre el consumo problemático, y eso es lo que va a ser mi marco teórico. Lo específico y mi producción de conocimiento, lo nuevo que yo voy a decir, es el contexto, es el grupo, y es de alguna manera el análisis y dirección que le voy a dar a mi proyecto de investigación, a mi proceso de investigación, a mi proyecto de investigación, a eso que voy a tratar de producir, que es producir conocimiento. Entonces yo con esto, y para ir cerrando, lo que yo les quiero contar es que ustedes tienen que sentirse investigadores, tienen que posicionarse como investigadores, porque ustedes van a construir conocimiento científico. No en esta materia armamos lo que sería el proyecto, pero para finalizar y acreditar y poder obtener la titulación van a tener que construir un conocimiento científico. Entonces, por eso yo siempre les digo, es una de las materias de los primeros cuatrimestres y por ahí no hay, digamos, un compromiso con estudiar las teorías, estudiar los libros. Y después, cuando lo tienen que retomar al final, se les hace mucho más largo el proceso de escritura de ese proyecto de investigación, mucho más largo el proceso de aplicación de esas técnicas de recolección de datos y de análisis, porque no hubo en este tiempo o ahora, digamos, una conciencia a la hora de formular el proyecto de investigación. ¿Cuál es la idea? Que intenten sostener el problema que han planteado o el tema que van a plantear hasta que terminen la cursada. Y en el medio van haciendo o estudiando y leyendo sobre la temática, porque escribir un trabajo final para la acreditación de una carrera lleva su tiempo. Y si lo tienen que empezar desde cero, ustedes van a cursar 2 años, van a empezar desde cero en el segundo año, seguramente les tomará un año más. Entonces, por eso es por ahí que yo sugiero que intenten elegir digamos, a conciencia el tema que les interesa realmente investigar, para poder continuar en ese proceso y las veces que haga falta, tener y ir recolectando mayor información sobre ese tema que nos interesa investigar. No sé si hay alguna consulta, alguna idea, alguna sugerencia. ¿En qué más los puedo ayudar? Los escucho. Profe, Sí. ¿me escuchan? Sí, perfecto. No sé si está hablando Mariana. Sí. Sí. El tema que habla usted que vamos a tener que dar dentro de 2 años, bueno, cuando vamos terminando, ¿tiene que ser diferente al que elegimos ahora grupal o tiene que ser igual a la temática que elegimos ahora en grupo? Lo que yo les estaba diciendo o que yo les sugiero es que intenten sostener ese tema hasta el final para no empezar desde cero. De todas maneras, entiendo que lo están haciendo en grupo. Si no se puede de alguna manera sostener ese tema, por lo menos que en el cursado ustedes vayan, aguárdenme 2 segundos, que en el cursado ustedes vayan pensando ya en ese tema, cómo aplicarlo, cómo pensarlo, cómo analizarlo, desde dónde leerlos. Y esto lo van a ir aclarando cuando veamos las dimensiones que les va a dar la profe el próximo viernes, cuando veamos cómo armar un marco teórico y en el marco teórico qué teorías van a ir. Bueno, eso se va a ir aclarando. De todas maneras, ahora lo que yo creo es que ustedes ya han pensado una temática y es interesante que si ahora lo hicieron en grupo y no les importa el tema o no les interesa tanto porque, bueno, lo tuvieron que consensuar en el grupo, vayan después pensando qué otra cosa pueden investigar para no llegar al final y empezar desde cero ahí. Y se los digo porque me pasa que ahora he tenido alumnos en el 2019 que ahora están por presentar su trabajo final y han empezado desde cero. Entonces, lógicamente, que les cuesta mucho más o que es un cuesta arriba y además el trabajo final es solo, ya no es grupal. Entonces, por eso yo les sugiero, o sea, esto es a modo de consejo, que no soy quien para darles, pero yo les sugiero
que sí vayan pensando un tema a futuro para que ese sea su tema de investigación. Y acá retomando un poco lo que les estaba aclarando, vieron que en una de las clases la profe hablaba de que hay proyectos de investigación y proyectos de intervención. Nosotros vamos a hacer solo proyectos de investigación. Vamos a producir un conocimiento. ¿Un conocimiento para qué? Un conocimiento para poder quizás después aplicar un protocolo de intervención, aplicar una transformación en el lugar en el que yo trabajo. Pero antes, para ello, necesito producir conocimiento. Por ahí, por ejemplo, uno de los temas que se me vienen a la cabeza que leí era, creo que tenía que ver con la satisfacción, digamos, o el bienestar en el ámbito laboral de las personas que trabajan en un espacio específico de la administración pública. Entonces, para poder yo proponer algo, para que eso se modifique, para mejorar eso, que quiero que las personas se sientan mejor en el espacio donde se desempeñan profesionalmente, lógicamente que tengo que hacer un proceso de investigación que justifique mi propuesta futura. Para hacer una propuesta, sea de cualquier tipo, necesito sí o sí hacer ese proceso de investigación. Hacer para luego sí plantear una transformación, como decía el paradigma crítico, o para plantear, digamos, una intervención que modifique alguna situación específica. ¿Me explico? Entonces lo que vamos a hacer nosotros en este taller es aprender a producir conocimiento para luego sí aplicarlo en la realidad y transformarlo. Pero primero necesitamos producir conocimiento. Entonces ustedes necesariamente se tienen que parar en el papel de investigadores. Por lo tanto, tienen que ser responsables y sobre todo tomarse en serio el papel que les está tocando, que es el de la producción de conocimiento, que es el de aportar nuevo conocimiento a las ciencias sociales, al campo de las ciencias sociales. Una Vivi Cejas. consulta. Sí, ¿quién me habla? ¿Vivi Cejas? No, Verónica. Verónica. Si nosotros tenemos que hacer una transformación, ¿sí? ¿Eso ya estaría hablando de un paradigma sociocrítico? No tienen que hacer una o se puede plantear, digamos, como esta transformación como una sugerencia, por ejemplo. Tal cual. Lo que ustedes deben hacer es producir conocimiento y no esa transformación. Lo que tienen que hacer es... bien. Por eso diferenciamos proyecto de investigación de proyecto de intervención. ¿Podemos intervenir y transformar? Sí, pero ¿después de qué? De producir conocimiento. Si no, no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un taller de metodología de la investigación. ¿Qué hace la metodología de la investigación? Produce conocimiento válido para las ciencias sociales, nuevo, inédito, innovador. ¿Qué puedo hacer después yo con ese conocimiento? Sí, directamente armar un protocolo de intervención, un proceso de transformación aplicable al ámbito donde yo estoy trabajando. Pero antes de hacer esa transformación, de hacer esa aplicación, tengo que producir conocimiento. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Y por qué lo aclaro? Porque muchas veces planteamos objetivos que son en realidad actividades, que son, por ejemplo, realizar entrevistas o, por ejemplo, aplicar el protocolo, y eso forma parte de un proceso de más de transformación y no tanto de investigación. Por ejemplo, identificar si los niños de madres fumadoras a lo largo de su vida presentan asma sería un objetivo de conocimiento. Pero si yo digo aplicar campañas de concientización a las madres fumadoras para que sus niños no desarrollen asma en algún momento, ese es un objetivo más de intervención, una actividad, no es un objetivo de conocimiento. Entonces, por eso les decía, nosotros tenemos que centrarnos en que tenemos que producir nuevos conocimientos. Nuestros objetivos deben ser de conocimiento. Nuestro problema debe ser de conocimiento.
¿Me explico? Sí, sí. Sí, profe. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran que Clarísimo, aclare? profe. Gracias. ¿Algo que quieran que aclare? ¿Alguna que me quieran preguntar de lo que hablamos hoy o de lo que vieron antes? Buenas noches, profe. Yo Buenas quisiera noches. pedirle si por Sí. favor podría volver a explicar el concepto de descriptiva según el alcance o la finalidad, por favor. La descripción básicamente tiene que ver con eso, con describir cuáles son, cómo se dan o cómo se presentan los fenómenos en la realidad social o las personas o las comunidades, y eso de qué va a depender de nuestro problema de investigación. Generalmente nuestras investigaciones, sean de tipo cuanti o cualitativas, son descriptivas, porque en algún momento yo necesito contar cómo son esos fenómenos o esas personas o esas comunidades con las que yo intento trabajar. Necesito caracterizarlos, es dar características, es contar, describirlos, cuáles son las relaciones que tienen para poder a partir de ello justificar el conocimiento que yo voy a producir. ¿Y esto qué es? Básicamente, cuando yo voy y aplico un instrumento de recolección de datos, sea desde un enfoque cuantitativo, sea desde un enfoque cualitativo, y vuelvo a mi escritorio a analizar esos datos, sí o sí hago una descripción del proceso. Una descripción de lo que dijeron, cómo lo dijeron, a dónde lo dijeron. Entonces, esos serían los estudios con una finalidad descriptiva. Por eso les decía que el alcance o la finalidad son a veces mixtos. No son estudios netamente descriptivos, sino que pueden ser estudios descriptivos, pero a la vez exploratorios. O pueden ser descriptivos correlacionales. Pueden ser netamente, sí, pero también, o la mayoría de las veces, se relacionan entre ellos. Y explicativos, generalmente, como les daba el ejemplo, son esos estudios que tienen o se apoyan y se asientan más en los paradigmas de tipo cualitativo, porque intentamos explicar las causas, las consecuencias de los fenómenos, como los estamos viendo en la realidad social. No sé, Marquesa, si le pude evacuar la duda. Sí, profe, muchas gracias. Profe, una consulta. ¿Esta clase la va a estar subiendo usted ahora? Sí, o sea, se demora un poquito hasta que la clase, hasta que llega, digamos, la grabación al mail, pero seguramente Perfecto. entre hoy y mañana va a quedar alojada en el espacio del aula virtual. Perfecto. Muchas gracias. De nada, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda sobre estos temas o sobre los que vimos anteriormente? O si no ha quedado claro algo de los trabajos prácticos, lo puedo trabajar. Entiendo que ya están cansados, van a ser las 9, pero bueno, me ofrezco para poder evacuar sus dudas o sus consultas. ¿Ninguna? Profe Marcelo es mi nombre, aprovecho para hablar, Hola, Marcelo. saludarla, Sí, felicitarla, muy gracias. interesante. Te cuento que, bueno, esto de investigación es muy nuevo para mí, estos conceptos son muy nuevos, me cuesta un poquito, pero mi pregunta sería, ¿este enfoque cualitativo y cuantitativo se pueden dar juntos en el proceso de investigación? Bueno, es una pregunta interesante y los vemos así, separados como cuantitativo y cualitativo, porque generalmente se plantean de esa manera, pero hay, y la había pensado hoy día esa que quizás sería una pregunta, gracias por hacerla, pero hay, digamos, posibilidades de hacer estudios cuanti-cuales, que eso lo van a ver más adelante en el cursado de este taller que se llama triangulación metodológica. Existen distintos tipos de triangulación y distintas formas de hacer como esa interrelación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Por ejemplo, podemos hacer una investigación netamente cualitativa, pero aplicar una triangulación que se llama, que es como relacionar, en los instrumentos de recolección de datos. Podemos aplicar entrevistas en profundidad, pero quizás también para obtener alguna información específica, una encuesta o un cuestionario cerrado.
que eso no quita que deje de ser cualitativa, sino que el aporte de esa información que me va a dar datos más finos y concretos y directos sobre números específicos de la realidad me aportan para darle sentido a esto cualitativo que estoy pensando. Sí hay posibilidades de que esas metodologías no sean netamente quali ni quanti, que sean quali quanti. Buenísimo, muchas gracias, profesor. No, gracias a usted por la consulta. ¿Y de qué depende que yo elija cuanti o cualitativo? ¿Qué les parece? Esto les hago una pregunta abierta a todos. ¿Qué les parece? ¿De qué depende que yo elija una investigación cualitativa o una investigación cuantitativa para plantear mi proyecto de investigación? Sí, Daniel. Hola, profe, Daniel Olima. ¿Cómo le va? Y eso depende, si vamos al ejemplo que puso usted, por ejemplo, de hacer una encuesta, depende del grado de información que yo necesite y después el grado de, digamos, de conclusión, por decirlo, o bien qué información voy a obtener de esa encuesta para volcarla en un informe. Puede ser cualitativa o cuantitativa, o puede ser ambas también. ¿Sí? El paradigma. ¿Cómo? El paradigma. El paradigma. Sí, tiene que ver con eso, pero también saben de qué tiene que ver. Sí, la cualitativa se debe a una comprensión y la otra... A ver, aguardemos. Primero está hablando Jessica, me dice cualitativa. Bien, la cualitativa es un paradigma naturalista, como usted dijo, tiene una inducción y demás. En cambio, la cuantitativa, la palabra misma lo dice, es necesario hacer un análisis de datos. Es más abogada a una, ¿cómo diría? Una investigación científica. Ajá. Fernanda. Gracias. Sí, de hecho, relacionado con el tema que yo voy a investigar, voy a estudiar, si tengo datos claro, si en el análisis hay datos concretos, hay datos subjetivos, qué es lo que quiero. Eso va a determinar si va a ser cuantitativa o cualitativa también. Claro, eso es lo que yo decía. Por ejemplo, referido al ejemplo que usted dio, profe, con respecto a una encuesta. Dependiendo de lo que pregunte o qué es lo que yo quiera analizar, voy a apuntar a que es un informe cualitativo o cuantitativo, o puede ser la mezcla de ambos. Perfecto. Carolina, ¿levantaste la mano? Sí, de acuerdo a las hipótesis que nos planteamos también respecto a ese tema de estudio. Vamos a ver cuáles van a ser las técnicas que vamos a tener de recolección de datos para basarnos en nuestro tipo de investigación. Si es una hipótesis que planteamos que necesita datos certeros, específicos, concretos, como usted decía, vamos a desarrollar una investigación cuantitativa. Y de no ser así, cualitativa, si fuera que buscamos no intervenir, sino como investigadores, participar, ser parte de ese proceso de investigación, es decir, estamos vinculados con el objeto cognoscente. Exacto, tiene que ver con todo eso que dijeron ustedes, pero sobre todo con el problema de investigación y cuáles son mis objetivos. Pero no los objetivos que yo me planteo digamos, en el proyecto de investigación específicos, sino los objetivos que me planteo para producir este conocimiento. ¿Cuál es mi objetivo? Necesito información para poder hacer generalizaciones, que serían las características del paradigma positivo o positivista. Necesito información para poder obtener datos y números certeros de la cantidad de personas para aplicar un proyecto o un programa social. O si necesito saber las características concretas de un grupo o de una comunidad específica porque tienen problemas no sé, de servicios públicos. Entonces tiene que ver, sí, o sea, con el problema que me planteo, sí con las técnicas que voy a elegir, sí con la hipótesis que voy a plantear, pero antes de todo eso, tiene que ver con cuáles son mis objetivos de investigación. ¿Por qué yo quiero investigar esto? ¿Cuál es mi objetivo concreto?
Necesito datos certeros, numéricos, específicos para aplicar, por ejemplo, una campaña de vacunación, o necesito datos específicos sobre ese contexto social que intento conocer para aplicar un programa específico para una problemática que solamente tiene ese sector. Entonces tiene que ver también con esos objetivos míos como investigador, y quizás en mi trabajo la institución me plantee que yo necesito datos sobre tal cosa. Entonces trabajo en la vivienda y necesito datos sobre la cantidad de viviendas que no cuentan con núcleo húmedo. Bueno, entonces ahí voy a hacer una cuantitativa, porque no necesito saber por qué esas personas no tienen baño ni cocina. Necesito saber cuántos son. En Catamarca, en Capital, en el Gran Catamarca, bueno, necesito saber cuántos son los que no tienen. A diferencia de que si yo me planteo como objetivo saber, bueno, cuáles son las posibilidades de por qué estas personas no cuentan con un núcleo húmedo, un baño bien instalado, una cocina, y entonces me voy a ir a una cualitativa, porque voy a estar pensando en qué piensan, sienten, cuáles son sus condiciones históricas y materiales y económicas y materiales, me refiero específicamente a por qué no lo hacen, y ahí voy a hacer una investigación cualitativa. Todo lo demás sí va a venir después. Sí voy a plantear mis objetivos que van a tener que ver con el método, con la metodología, con el paradigma. Sí me voy a plantear un marco teórico, sí voy a plantear una hipótesis en consecuente a eso, a lo que yo me estoy planteando, o a lo que yo necesito, o a lo que necesito como investigador producir. ¿Me explicó? ¿Me pude Sí, hacer profe, muy clara. Sí, Perfecto, profe. profe, Sí, perfecto. sí, bastante claro. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna otra consulta, quieren que hablemos sobre algún tema o ya podemos ir cerrando. Los Podemos ir escucho. cerrando, profe, tuvimos 2 exámenes hoy. Ah, están destruidos. Bueno, vamos a ir cerrando. Totalmente. Les agradezco sinceramente la atención, la participación, sobre todo si es viernes a las 9 de la noche y sobre todo si han estado en un proceso de evaluación. Así que agradecerles la presencia de ustedes y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando nuevamente en otra clase o en otro espacio, y por cualquier consulta o duda, sin ningún problema, me pueden contactar. Muy amable, muchas Muchas gracias, gracias. profesora, fue Muy excelente. bien, profe, muchas Gracias, gracias. profesora. No, Gracias, gracias profe. a No, profe, ustedes. gracias. Muy linda la Gracias. clase. Gracias, profe. Bienvenida. Buenas noches. Gracias, profe. A cuidarse mucho. Igualmente. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana también, hasta luego. Hasta luego. Buen fin de hasta la próxima, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, muy claro Hasta todo. luego. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias a todos los que escriben por el chat también. Eso me va a quedar ahí. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Después los Hasta leo. luego. Buen fin de semana, profe, que te vaya Gracias, bien. Daniel, Ana María, gracias. Gracias, Mari, por prender la cámara. No me siento tan sola. Hasta luego. Marcelo, ¿era usted? Sí, ahí está, ahí me ve. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Un abrazo. Somos ariscos a la cámara, profe. Sí, sí, todos, no se preocupen, que yo también la padezco. Hasta luego, buenas Hasta noches, luego, profe. buenas noches, buen fin de. Hasta luego, Igualmente, profe. Hasta luego, Rubén.
Sí se encuentra presente la mamá. Sí soy yo, presente o algo así. ¿Ve?